El que lo entendió, lo entendió. El que la agarra, agarra. ¿No? 12, 1 y 2. No, espérenme, déjenme ver. Sé que es a partir del versículo 1. ¿Ya? Un clásico, Romanos 12. Así es el título. Y vamos a leer 1 y 2, sí. 1 y 2. Solo 1 y 2. Versión Reina Valera, 1960. ¿Ya? Y dice así. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Leámosla ahora en NTV. Vamos a hacer una comparación. Y dice así: por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Dice los mismos sinónimos, ¿no? Buena, agradable y perfecta. Entonces, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Esto suena lindo en el discurso, ¿no? Pero cuando tú la estás viviendo, hermano, pero cuando tú la vives, cuando tú vives esas temporadas de crisis, esas temporadas difíciles, vivir esta palabra, pucha que cuesta, ¿no? Su voluntad es buena, es agradable y perfecta. Viviendo, por ejemplo, ¿no? Viviendo dificultades con respecto a algún problema mental, ¿no? Que podamos estar viviendo, ¿cierto? Algún problema de ansiedad. Sabemos que hoy por hoy hay mucha gente que está viviendo estos, ¿cómo se llaman? Estos trastornos de, ¿cómo se llama? Crisis de pánico, ¿no? Y en ese momento, entender la buena voluntad de Dios, agradable, la voluntad de Dios agradable, buena, perfecta, es un tanto difícil, ¿no? La semana pasada estuvimos hablando de cómo el carácter debe dominar al temperamento. ¿Se acuerdan? Cómo el carácter debe dominar al temperamento. Porque el carácter siempre debe estar por sobre el temperamento. El carácter de Cristo que desarrollamos, que debemos desarrollar, hay un llamado a desarrollar el carácter de Cristo en nuestras vidas, tiene que dominar el temperamento. Porque cuando el temperamento domina el carácter, sabemos lo que pasa. Somos personas impulsivas, dependiendo de la clase de temperamento y el tipo de temperamento que somos personas muchas veces irracionales, ¿no? Nos dejamos llevar por las emociones, nos dejamos llevar por la situación que vivimos, ¿no? Y eso va a suceder cuando no desarrollamos el carácter de Cristo en nuestras vidas. Hoy vamos a hablar sobre la mente humana, sobre el pensamiento. Bueno, ustedes saben que yo soy profe de historia, pero si hay algo que me apasiona, aparte de enseñar, es, ahora en los últimos años en realidad, han sido las neurociencias, ¿no? Han sido, y la verdad es que soy solamente un aficionado que me está gustando
este último tiempo el tema de las neurociencias. He leído algunos por ahí, algunos libros de neurociencias para la educación, pero nada más allá formal, ¿no? Y creo que Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2, nos va a dar apertura a algo que va a ser muy poderoso. Necesitamos santificar nuestros pensamientos. Necesitamos santificar nuestros pensamientos. Y fíjense, quiero decirle algo muy interesante que estaba leyendo en esta semana. ¿Cuántos sabían de acá que el cerebro de Albert Einstein, una de las personas que probablemente tuvo el mayor coeficiente intelectual, uno de los que tuvo un alto coeficiente intelectual, fue una persona en 1955 llamado Thomas Stoltz Harvey, algo así, más o menos, ¿no? No juzguen mi inglés. Extrajo el cerebro de Albert Einstein y lo estudió. Y lo estudió sin permiso de los familiares. Lo trajo y lo estudió, ¿ya? Durante la autopsia en el hospital de Princeton, ¿ya? Y Harvey hizo los primeros estudios de ese cerebro, dividiéndolo en 240 secciones para poder investigarlo. Y produjo como que lo congeló en el fondo, como que lo refrigeró, por así decirlo. Yo no sé bien cómo fue el procedimiento tal, pero lo conservó hasta que en 1985, se produjo otro estudio del mismo cerebro de Albert Einstein. Esta neurocientífica se llama Marianne Diamond, con D, Marianne Diamond, ya en 1985. Y ella va a descubrir, sin querer queriendo, ¿no? Porque en el fondo ellos querían investigar por qué morfológicamente, por qué el cerebro de Albert Einstein era distinto al de los demás. ¿Qué cosas había en el cerebro que en el fondo sobresalía de los demás cerebros? Y la verdad es que el estudio era enfocado a esta persona que tenía mayor coeficiente intelectual, pero los estudios se fueron movilizando a otra área. Es decir, el cerebro de Albert Einstein pasó a un segundo plano. Ya no importaba Albert Einstein, porque esta neurocientífica va a descubrir, ¿no?, que un concepto que hoy se está estudiando mucho y que todavía se estudia, que es la neuroplasticidad, ¿no? ¿Han escuchado sobre eso, no? La neuroplasticidad. Creo que las mujeres también hablaron sobre eso, ¿no? La neuroplasticidad, ¿no? Neuroplasticidad. La neuroplasticidad es la capacidad del sistema nervioso para reorganizar su estructura, funciones y conexiones neuronales a lo largo de la vida en respuesta a nuevas experiencias, nuevo aprendizaje o incluso nuevas lesiones, ¿no? Puede traer también la neuroplasticidad, incluso cuestiones negativas, ¿no? Pero en el fondo, la neuroplasticidad es que el cerebro y el pensamiento cambian. Es decir, antes de 1985 no se sabía que el cerebro, ¿no?, y que la mente humana podía tener transformaciones espectaculares, ¿no? El cambio de mentalidad, el cambio de pensamiento. Entonces, yo pensaba en lo siguiente. Pónganse a pensar en todos aquellos predicadores que desde 1985 hacia atrás hablaron sobre Romanos capítulo 12, versículo 1 y versículo 2. Piensen en aquellos predicadores que no sabían sobre este estudio. Muchos predicadores, a partir desde 1985 hacia atrás, pensaron que incluso Romanos capítulo 12, era una alegoría. Simplemente una simbología de la transformación de la mente. Porque los estudios que se tenían antes de 1985 decían que la mente humana no podía cambiar, que el determinismo que se producía en la niñez era tan fuerte que era imposible erradicarlo. Imagínate
en tus manos sostener el cerebro de Albert Einstein. Te impresionarías con solo el hecho de sostenerlo, ¿no? Tener entre tus dedos el órgano que dio origen a algunas de las teorías más importantes de la historia de la física, ¿no? Pero para esta mujer, sin embargo, no era una situación ficticia que se pudiera imaginar, sino que era parte de su rutina científica. Gracias a esta investigación, logró demostrar que este órgano posee una plasticidad, es decir, una capacidad extraordinaria que le permite nada más y nada menos que rejuvenecer el cerebro. El único organismo que se rejuvenece es el cerebro. ¡Qué maravilloso! Entonces yo lo conecto con esto y creo que sin saberlo, ¿no? Porque creo que el apóstol Pablo no tenía tal vez los elementos y las herramientas que tenía sobre la neurociencia en esa época. Pero por una revelación extraordinaria del Señor, el apóstol Pablo nos dice que lo que está sucediendo en la mente o lo que te puede suceder a ti en la mente es algo real, no es solamente espiritual, sino que biológicamente nosotros podemos cambiar. Biológicamente, no solamente espiritualmente. Por eso quiero hacer una diferencia entre antes de este estudio y después de este estudio, ¿no? Porque antes de este estudio los predicadores se dedicaban a decir que Romanos capítulo 12 era solamente un tema espiritual. Pero no, iglesia. Entonces la buena noticia es que tú estás adaptado biológicamente para cambiar tu pensamiento. No, qué maravilloso, ¿no? Qué maravilloso, porque ya no tenemos excusa para decir, no, es que yo nací así. No, es que yo soy así. Es que mi temperamento es así. ¿Se acuerdan? A propósito de lo que hablamos la semana pasada. No, es que mi temperamento es así. Y si bien es cierto, también hay muchos estudios con respecto a esto. ¿Cuántos saben y han leído de que nuestra infancia de alguna manera nos marca, ¿no? Nuestra infancia marca la manera en que pensamos. ¿Sí o no? Las situaciones en nuestra infancia son importantes con respecto al camino que va marcando nuestro cerebro, porque va desarrollando estructuras neuronales, ¿ya? Estructuras neuronales. Es decir, si mi papá abusó de mí, si mi papá me maltrató, la estructura neuronal que va a estar en mi cerebro es que todos los hombres son malos. Esa es una estructura de pensamiento. Crecer con esa idea y decir, bueno, si mi papá me pega, que es el único hombre que me debería amar, entonces si me golpeó, abusó de mí, entonces el pensamiento que yo debe tener acerca de los hombres es ese. Y eso obviamente, va a perjudicar tremendamente mis relaciones interpersonales, especialmente con los hombres, ¿no? Especialmente con los hombres. Entonces, esos son caminos neuronales. El cerebro desarrolla caminos neuronales, ¿no? Y en esos caminos neuronales nosotros transitamos y en el fondo nosotros tenemos una actitud frente a la vida en relación a estos caminos neuronales que habla esta científica, ¿no? Por eso encuentro que es muy interesante el estudio, ¿ya? Pueden buscarlo de todas maneras, pero ahí hay muchos artículos que hablan de ella, ¿no? Entonces, hay una, ¿cómo se llama? Hay una pregunta que se me vino inmediatamente, ¿no? Y yo creo que ya vamos entendiendo la respuesta. ¿La infancia determina nuestro pensamiento o no? Según Romanos capítulo 12, versículo 1, versículo 2. No, ¿verdad? Y esa sí que es una buena noticia, hermano. Esa sí que es una buena noticia, porque Romanos 12, 1 y 2 dice que aún ni lo que va a suceder en nuestra infancia va a determinar el pensamiento. Entonces eso es maravilloso, ¿no? Fíjense que hay estudios recientes de la neurociencia que dicen que nuestras emociones hoy por hoy se pueden estudiar a nivel cerebral, pero que va a afectar incluso a nivel sanguíneo.
¿no? Es decir, el cerebro va a ser como un vaso de agua que se va a derramar por todo el cuerpo, por todo el cuerpo. Incluso se pueden hacer actualmente análisis de sangre para el comportamiento de nuestras emociones. Es decir, muchas veces entendemos que el cerebro es algo, porque lo hemos podido ver y estudiar, pero la mente probablemente puede ser, no sé, el software, ¿no? Del cerebro, ¿no? El cerebro es el hardware, ¿no? Lo concreto, y la mente puede ser el software. Pero hay una conexión entre lo que no se ve, ¿no? Lo que sucede a nivel interno con lo morfológico, ¿no? Con lo morfológico, con lo concreto. Segunda de Corintios capítulo 10, versículo 3, dice lo siguiente. Fíjense. Y esto tiene que ver directamente con Romanos capítulo 12. Porque ya entendemos que aunque nosotros desarrollamos caminos neuronales en nuestra infancia, podemos cambiarlos, ¿cierto? No son determinantes. ¿Sí? Segunda de Corintios 10:3. Segunda de Corintios 10:3. ¿Ya? Se entendió lo de los caminos neuronales, ¿cierto? ¿Cierto? ¿No? Hay un síndrome. ¿Ah? Segunda de Corintios 10:3. 10:3. ¿Mm? Hay un síndrome que no sé cómo se llama, pero es no sé si es el de Diógenes, pero son de estas personas que siempre guardan porque vivieron una infancia muy pobre, muy pobre. Entonces te vas a encontrar en casas de estas personas que fueron muy pobres y tuvieron caminos neuronales, de que siempre van a guardar un poquito de algo, ¿no? Un poquito de poroto, un poquito de arroz, como que no le pueden echar todo al olla porque van a dejar poquitos, porque digo, bueno, en una de esas me puede faltar, ¿no? Pero es algo que te pasó hace muchos años, ¿no? Pero la pobreza como que marcó un antecedente en tu vida familiar, entonces tú dices, ay, no, voy a guardar algo por si acaso. Entonces, marcamos, nuestra infancia nos marca estructuras neuronales, pero no nos va a determinar. ¿Ya? Fíjense lo que dice 2 de Corintios 10:3, y dice, es verdad, lo voy a leer en Reina Valera contemporánea, es verdad que aún somos seres humanos, pero no luchamos como los seres humanos. Las armas con las que luchamos no son las de este mundo, sino las poderosas armas de Dios capaces de destruir fortalezas y de desbaratar argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y fíjense esto que tiene mucho que ver con lo que estamos hablando, y de llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Llevamos cautivo el pensamiento, todo pensamiento, a la obediencia de Cristo. Iglesia, te quiero decir algo. Toda cuestión que tú piensas no proviene siempre de Cristo. ¿Cuánto han pensado tontera? Bienvenido al grupo. Bienvenido. ¿Cuánto han pensado, como decimos los chilenos, cabeza de pescado? Cabeza de pescado, pues de repente unos pensamientos que tú sabes que no son de Dios. Tú sabes que no son de Dios porque son así, son pensamientos. Claro, son tonteras, son pensamientos negativos, son pensamientos, muchas veces pensamientos suicidas, pensamientos negativos hacia otras personas. Hay muchos pensamientos, iglesia, aún siendo cristiano, hay muchos pensamientos que no provienen de Dios. Y eso es algo que nosotros tenemos que reconocer y que le pasa a los no cristianos y que también le pasa a los cristianos. Hay muchos pensamientos que no provienen de Cristo. Por eso 2 Corintios 10:3 dice que nosotros tenemos que llevar cautivos y encarcelarlos. Cautivos es no dejarlos libres, no dejarlos que tomen el control de nuestros pensamientos. Eso es llevarlo cautivo, todo pensamiento, a la obediencia de Cristo. La obediencia de Cristo es fundamentalmente la palabra. Entonces, cada pensamiento que llega a mi mente, lo debo llevar cautivo al pensamiento de Cristo, ¿no?
Fíjense que es interesante. Les quiero contar algo. A mí, antes de entrar a la iglesia, antes de conocer al Señor, a mí me daba mucha vergüenza hablar frente a un público. Ya sea un grupito chico, un grupito grande, a mí me daba lo mismo. Para mí eran millones de personas. Yo lo asimilaba como millones de ojos mirándome a mí, y a mí me daba mucha vergüenza, me ponía muy tenso, lo pasaba muy mal, me costaba mucho, la verdad. Y no me gustaba exponer porque lo pasaba mal. Viste que hay gente que hay cosas que no te gusta hacerlas. A mí no me gustaba. A mí no me gustaba. Después que conocí al Señor, empecé a aprender empecé a adquirir herramientas como para poder mejorar eso, ¿no? Me metí a teatro en la iglesia, me acuerdo. Te hacían orar, a mí me costaba un montón orar frente a la gente. Entonces, cuando me tocó predicar la primera vez, se me vino un pensamiento que se desarrolló en mi infancia, cuando prediqué la primera vez. Y de hecho después me siguió pasando, no solamente la primera vez, porque me acuerdo las veces que me tocó más predicar fue cuando en el Instituto Bíblico, ya estaba grandote ya, en Argentina, ¿ya? Y se me vino el siguiente pensamiento, y lo noté acá: no te subas, me refiero a una plataforma, ¿no? Porque te va a pasar algo malo. No te subas porque vaya a dar pena. No te subas porque vas a decir una tontera que ni tú te la vas a creer. Una estructura de pensamiento que se desarrolló en la infancia. No te subas, Esteban, no te subas. Era un pensamiento mío, ¿eh? ¿Ya? Era un pensamiento. No te subas porque no te la puedes. Y si bien es cierto, muchos pensamientos que provienen a través del miedo son respuestas de supervivencia. Es decir, es natural que vengan algunos tipos de respuestas de esa manera, porque ante el miedo nosotros respondemos, ¿no? Actuamos. Entonces, el miedo, que no es tan malo, no es del todo malo, sino que muchas veces es para la supervivencia. Entonces, mi miedo me dijo: no te subas, no te subas, algo malo va a suceder, algo malo, nadie va a entender. Cosas así, pensamientos así, ¿no? Entonces, el momento en que nosotros anulamos un pensamiento es cuando nosotros decimos: lo voy a hacer igual. Lo voy a hacer igual. Ahí es muy importante que palabra del Señor venga a tu vida. Ahí es muy importante que palabra del Señor venga a tu vida. Palabra del Señor. Por eso es tan importante que nosotros leamos la palabra. Porque nosotros nuestro cerebro se va a llenar de palabra. Biológicamente, si nosotros leemos mucho la palabra, el cerebro se va a llenar de palabra, ¿no? Entonces, biológicamente vamos a estar llenos de la palabra, no solamente espiritualmente, sino que también de acá vamos a estar llenos de la palabra porque estamos consumiendo Biblia. Entonces, fíjense, en ese momento en donde se te viene el pensamiento, ¿no? La respuesta a la supervivencia, no te subas porque te va a pasar algo malo. Va a haber una lucha espiritual, va a haber una lucha que según la Escritura dice que no es contra carne ni sangre, ¿no? No es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, huestes de maldad. Lo anulamos, pero la Escritura nos va a ayudar a que nosotros podamos anular ese pensamiento. Lo voy a hacer porque el Señor está conmigo. Lo voy a hacer porque el Señor ha dicho en su palabra, ¿no?, que Él me va a respaldar. Ha dicho en su palabra que Él va a ser mi voz. Ya no voy a ser yo el que va a estar hablando, sino que Él va a ser mi voz, ¿no? Como lo dice en el libro de Isaías, ¿no? Él va a ser mi voz. Él va a estar hablando por mí. Entonces nosotros comprendemos a través de la palabra y entendemos que ese pensamiento no proviene de Dios, y lo anulamos y lo hacemos igual, ¿ya? Lo anulamos cuando nosotros nos atrevemos a hacerlo de igual manera. Entonces, te subiste, me subí, lo hice, capaz que la primera vez lo hice más o menos, pero ya la segunda vez te va a costar menos. Entonces, a la tercera vez un poquito menos, a la cuarta vez un poquito menos. Te vas a dar cuenta que lo vas a hacer cada vez mejor, lo vas a ir haciendo mejor y te va a costar menos,
¿ya? A la segunda, a la tercera, a la cuarta vez, se te va a hacer un poco menos difícil. ¿Te fijas? Entonces nosotros lo que vamos a estar haciendo es entrenar nuestro pensamiento. Vamos a estar entrenando la cabeza. Porque una estructura de pensamiento no va a cambiarse de un día para otro, iglesia. No se va a cambiar. Es decir, el pensamiento que tú tienes acerca de algo que tú concibes como una verdad, entonces va a ser difícil que desaparezca inmediatamente, ¿no? Pero a medida que tú lo estás repitiendo una y otra vez, lo repites porque crees en la palabra, porque ahí va a estar el fundamento de todo, ¿no? No es que yo creo en mí, entonces me lanzo, ¿no? Porque si fuera por eso yo creo que no me hubiera lanzado nunca, la verdad. Pero cuando la palabra se hace vida en ti, entonces tú empiezas a creer en la palabra y tú empiezas a repetirlo. La repetición va a ser fundamental para desintegrar una estructura de pensamiento, ¿ya? Entonces la repites la secuencia y ese pensamiento que tú tenías, que yo tenía cuando chico, no te subas porque te va a pasar algo malo, ¿sabes lo que empieza a hacer? Se empieza a desintegrar, como el polvo, como cuando agarras una roca de barro y la empiezas a hacer así empieza a ser esa estructura de pensamiento y Romanos capítulo 12 empieza a ser tan real que no es solamente espiritual, sino que es biológico. Y el pensamiento empieza, era mentira, me tragué una mentira toda mi vida. Toda mi vida me tragué una mentira. Y no era así. Y la palabra tenía razón. Y la palabra empieza a tomar sentido en mi vida. Y se empieza a disolver, ¿no? Entonces, entrenamos el conocimiento, entrenamos la respuesta, ¿no? De nuestro cerebro, ¿ya? Y se empieza a desintegrar el cerebro. Entonces, para formar neuroplasticidad, nosotros necesitamos anular y llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Me agarran, ¿no? ¿Se entiende, cierto? Y a partir de la desintegración de un nuevo pensamiento, empieza a formarse un nuevo camino, una nueva estructura neuronal, ¿ya? Entonces, así del no te subas porque te va a pasar algo malo, ahora se va a llamar puedo hablar en público. Puedo hablar en público. Puedo hablar en público, puedo decir algo. Y eso nos va a pasar con muchas cosas, con muchos miedos, con muchas trancas que nosotros traímos desde el pasado, muchas trancas, muchos miedos, muchas cosas que incluso nosotros pensamos que nos determinó. En el nombre de Jesús y por el poder de la palabra y porque incluso lo demuestra la ciencia, tu infancia no te va a marcar, iglesia. Tu infancia no te va a determinar. Tu infancia formó estructuras de pensamiento, pero tu infancia no te va a determinar. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos están dispuestos a formar nuevos caminos neuronales para que el Señor comience a hacer cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido al corazón del hombre? Son las cosas que Dios tiene preparadas para los que le aman, para los que le creen. Gloria al Señor. Entonces, las experiencias y pensamientos que generamos en nuestra niñez forman estructuras mentales que nos siguen hasta nuestra adultez. Pero ya sabemos que no son determinantes, ¿no? Ya sabemos que Romanos capítulo 12 no es solamente desde un ámbito espiritual, sino que desde un ámbito biológico también, ¿no? Y eso, la verdad es que a mí me da mucha alegría saberlo. Mucha alegría saber que lo que escribí, la revelación que tuvieron y ahí nos damos cuenta que los escritores fueron inspirados por Dios y escribieron, pero aún ni ellos comprendían el todo de lo que estaban escribiendo. Imagínense, el mismo apóstol Pablo escribiendo una revelación que hoy por hoy nosotros tenemos mayor revelación que el apóstol Pablo, quien fue el mismo que la escribió. Es decir, él mismo lo escribió, pero nosotros hoy recibimos mayor revelación, ¿no? Entonces eso es algo maravilloso. Iglesia, quiero dejarte esta frase.
mientras pensaba en esto. Debemos cumplir el propósito por el cual fue creado nuestro cerebro. Debemos cumplir el propósito por el cual fue creado tu cerebro, tu pensamiento, ¿no? Debemos desintegrar y romper con esas estructuras mentales, llevándolos cautivos al pensamiento de Cristo, pero vamos a saber que no es de un día para otro. Esto te va a significar no solamente oración, sino que también repetición, sino que también atreverte, sino que también creerle a la palabra, porque esto también tiene que ver con una cuestión de fe. Yo le creo la palabra y creo que el Señor puede hacer esos cambios. Sé que el Señor puede hacer esos cambios en mi mente, ¿no? Fíjense que cuando un cerebro crece rodeado, hagamos que un cerebro de un niño, ¿no? Crece rodeado de un entorno peligroso, hay áreas del cerebro que no se van a desarrollar. Hay áreas en tu cerebro, en mi cerebro, que de algún modo no se desarrollaron porque vivieron en un contexto muy peligroso, en un contexto, por ejemplo, de abandono, en un contexto, por ejemplo, de soledad, en un contexto de violencia, en un contexto de mala alimentación inclusive, ¿no? Entonces, en un contexto, cuando un cerebro crece rodeado en un entorno peligroso, hay áreas del cerebro que no se van a desarrollar. Lo mismo va a pasar con las emociones. Y ya sabemos que el sistema nervioso central está también ligado a las emociones, ¿no? Hay partes del cerebro, ¿no?, que están ligadas con las emociones, ¿no? Entonces las emociones tampoco no se desarrollan completamente, ¿no? Entonces por eso muchas veces no logramos entender por qué nos cuesta tanto relacionarnos con algunas personas, o con todas las personas, o con algún tipo de personas. Nos cuesta desarrollarnos, ¿no? La palabra en Filipenses capítulo 4, versículo 8 dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad, ¿no? Fíjense que tenemos la capacidad, Dios nos ha dado la capacidad de poder dirigir nuestros pensamientos. Iglesia, dirige tus pensamientos. Iglesia, rechaza todos aquellos pensamientos que no provienen de Dios. ¿Mm? Mientras leía el libro Las mentiras que los hombres creen, que es un libro que estamos estudiando hace poquito, llevamos dos juntas con los hombres y han sido muy buenas, la verdad. Y parte del libro de Las mentiras que los hombres creen habla de que hay una mentira de que de algún modo y en algún momento nosotros creemos que sabemos más que Dios. Eso estudiábamos. No en el pensamiento, no le decimos, yo sé más que Dios. No con nuestra boca, ¿no? Pero sí con nuestras actitudes, sí con las decisiones que nosotros vamos a tomar. Muchas veces creemos que sabemos más que Dios. No lo pensamos a nivel consciente, no lo decimos con nuestra boca, pero nuestros actos y nuestras decisiones se van a notar de lejos que nosotros, claro, que reflejan que nosotros, de algún modo, pensamos saber más que Dios. Creemos que la tenemos más clara que el Señor, ¿no? Entonces, hay que dirigir nuestros pensamientos, hay que santificar nuestros pensamientos. Fíjense que yo soy de los que creo lo siguiente, y esto se lo digo yo como una opinión personal. Yo creo que el proceso de que la santificación es un proceso. No es que en el momento de tú conocer al Señor, tú ya eres santo. Hay un proceso de santificación. Bueno, el Señor nos hace santo por medio de su sangre, ¿cierto? ¿Cierto? Y ahí va a haber un cambio, ahí va a haber una revelación, y ahí va a haber un cambio de naturaleza en nuestras vidas, va a marcar un antes y un después, pero el proceso de santificación sigue. Y ustedes se van a dar cuenta, sigue el proceso de santificación. Iglesia, esto lo he visto con mis propios ojos. La liberación también es un proceso.
Es por eso que se van a encontrar ustedes con creyentes que están endemoniados. Es una locura. Pero hay áreas en nuestra vida que las tienen el enemigo. Entonces, yo siempre lo trato de visualizar así, como una casa, se los conté la otra vez, ¿no? Como una casa en donde nosotros, cuando conocimos al Señor y le entregamos nuestra vida y le decimos, Señor, tú eres nuestro Señor, le abrimos la puerta principal. Pero van a haber habitaciones que tú no se las has dado. Van a haber habitaciones de esa casa que están cerradas hace muchos años, con pestillo, con puerta, con candado, con cadena, y tú no has determinado en pasarle las llaves al Señor. Y hay cosas que van a necesitar irremediablemente liberación. Necesitamos ser liberados. Necesitamos ser liberados. Necesitamos ser liberados. Por eso hay creyentes que necesitan tener un proceso también de liberación. Es increíble. A mí, teológicamente, cuando lo vi, me generó cortocircuito. Me generó cortocircuito porque yo dije, pero si esta persona le entregó su vida al Señor, está estudiando en el Instituto Bíblico, ¿qué rayos pasa en mi cabeza? ¿Qué rayos? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la liberación también es un proceso. ¿Ya? También es un proceso. No necesariamente es inmediata. No necesariamente es inmediata. Puede serlo. Entonces, iglesia, debemos reconocer que hay pensamientos nuestros que no están sometidos a la voluntad de Dios. Creo que el primer paso para avanzar es reconocer, iglesia, reconozco que hay pensamientos que no están sometidos a la voluntad de Dios. Hay pensamientos que no están sometidos. Hay pensamientos que no son bíblicos. Hay ideas que tú tienes ahí que están navegando por tu cabecita y que son tuyas y que las agarraste de tus estudios y que lo aprendiste por un canal de YouTube y que lo aprendiste porque hay un amigo que tú quieres mucho y él te lo enseñó, pero no es bíblico, te lo enseñó, lo adoptaste. Y hay pensamientos, ideas que son muy atrayentes para uno, son muy atractivas, especialmente en este tiempo posmoderno, en donde todo es relativo, iglesia. Entonces, nosotros agarramos y nuestro cerebro es una esponjita. Nuestro cerebro está haciendo así. Denme, ¿no? Porque necesito llenarme de cosas, ¿no? Pero debemos reconocer que hay pensamientos nuestros que no están sometidos a la voluntad de Dios. ¿Saben qué libertad da eso? Da decirle al Señor, Señor, ¿sabes que hay pensamientos, conductas, que incluso ahora son hábitos, son conductas que no están bien, Señor, que no están en tu palabra, que no la encuentro en ningún lado, ¿no? Entonces, cuando nosotros comprendemos esto y cuando nosotros intencionalmente actuamos y anulamos todo pensamiento a la obediencia de Cristo, entonces nuestra conversión empieza a avanzar, nuestro proceso de santificación comienza a avanzar y empieza a ser cada vez más significativo, ¿no? ¿Me pueden acompañar con la guitarra, las voces? Ahora lo voy a aprender para decir amén. Identifique, iglesia, identifique usted una estructura de pensamiento que no provenga del Señor. Identifíquelo. Capaz que démonos un minuto, todavía tenemos harto tiempo. Hoy día la hice cortita, me siento orgulloso. Identifique, iglesia, identifique una estructura de pensamiento. ¿Qué es una estructura de pensamiento? Un pensamiento que ya está consolidado en su cerebro, que ya está incrustado. Es un pensamiento que probablemente se generó en la infancia, se desarrolló en la infancia y tú dijiste, esto es así. Esta es una verdad que yo adquirí por una experiencia o por varias experiencias repetitivas que se produjeron en mi infancia
o en mi adolescencia, o en mi juventud. Porque las estructuras de pensamiento, iglesia, se van generando con repetición. Y muchas de las repeticiones que nosotros vivimos han sido malas, han sido negativas. Una estructura de pensamiento puede decir: Dios nunca estuvo conmigo en mi infancia. Dios no estuvo conmigo, porque si hubiese estado conmigo, entonces no me hubiera pasado lo que me pasó. No me hubiera pasado lo que me pasó, porque si Dios hubiese estado conmigo allí, entonces no hubiera pasado. Estructuras de pensamiento que se volvieron una repetición en tu mente. Si Dios hubiese estado allí, en todas esas veces que yo me sentí solo, en todas esas veces que me violentaron, en todas esas veces que yo sufrí, en todas esas veces que yo no sentí el abrazo de mi papá, el cariño de mi mamá, entonces Dios no estuvo allí. Estructuras de pensamiento que te dicen: entonces yo no soy tan buena, yo no soy tan bueno, porque si mis papás no me dieron tanto amor, si mis papás no me dieron tanto cariño, entonces yo no soy tan bueno. Entonces yo no sirvo para muchas cosas. Entonces probablemente yo soy bueno para nada. Estructuras de pensamiento que se desarrollaron en tu infancia. Pero Dios te dice en este tiempo, iglesia, lleva cautivo el pensamiento a la obediencia de Cristo. Lleva todo pensamiento, lleva toda estructura neuronal a la obediencia de Cristo. Lleva toda estructura neuronal a la obediencia de Cristo. Los no puedo se van en el nombre de Jesús. Los no puedo desaparecen en el nombre de Jesús. Yo no puedo leer la Escritura por mí mismo porque nunca tuve una buena educación. Se van en el nombre de Jesús. Se van en el nombre de Jesús. Creemos, papá, en tu palabra. Creemos. Vienen los sí puedo. Vienen los sí puedo. Hoy se forman los sí puedo, iglesia. Hoy se forman los sí puedo. Si puedo leer la palabra y comprenderla y que el Espíritu Santo se revele a mi vida. Que el Espíritu Santo se revele a mi pensamiento, se revele a mí leyéndola en la casa, leyéndola en el metro, en la micro, leyéndola en la iglesia. El Espíritu Santo se puede revelar a mí como se revela a mi hermano, porque creo en el poder de Cristo Jesús en la mente, en mi mente. Bendito Dios, bendito Dios, bendito Dios. Bendito Dios, comienza a amarte, comienza a amarte, comienza a amarte, iglesia. Hay mentiras que vas a tener que derribar. Hay estructuras de pensamiento que tu cerebro cree que es verdad, pero son mentiras. El no sirvo para nada, el no puedo. Esas son cosas que se formaron y que el enemigo trató de alimentarlas en el transcurso de tu vida, engañándote. Que tu oración en este tiempo sea: Señor, Padre, en el nombre de Jesús, creo en que tu palabra puede producir un efecto en mí, pero yo intencionalmente, Dios, anulo todo pensamiento que no proviene de ti. Anulo todo pensamiento que no proviene de ti. En el nombre de Jesús, anulo todo pensamiento, Señor. Anulo todo pensamiento, Dios. Voy a pensar en todo lo verdadero, en todo lo honesto, en todo lo justo, en todo lo puro, en todo lo amable, en todo lo que es de buen nombre, en todo lo que tiene virtud, en todo lo que es digno de alabanza. En eso voy a pensar. Papá, creo en tu palabra, Señor.
Creo profundamente en tu palabra. Papá, renuncio a aquellas ideas. Renuncio a aquellas ideas que no provienen de ti, que no provienen de tu palabra, Señor. Renuncio a aquellas cosas. Renuncio, papá. Renuncio a esa idea de que la salvación me la tengo que ganar. Renuncio. Renuncio a que la salvación me la tengo que ganar. Porque hemos sido justificados gratuitamente por medio de la gracia del Señor Jesucristo, por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Renuncio a esos pensamientos que se vienen a mi mente, en que yo tengo que hacer algo para merecerlo. Perdóname, Señor. Perdóname, Señor, por creer que yo tengo que hacer algo para merecerte. Cuando entiendo que ha sido solo tu gracia la que se ha acercado a mi vida. Papá, yo confieso que ha sido tu gracia, Señor. Y que no estoy acá porque soy súper espiritual, Señor. Estoy acá porque te necesito. Estoy acá porque tu gracia me ha alcanzado, Señor. No por méritos propios. Muchas veces, Señor, te confieso, no hemos tenido ganas de orar, no hemos tenido ganas de congregarnos, no hemos tenido ganas de perseverar, pero ahí has estado tú, tu gracia en la que me has sostenido. No hay mérito alguno en mí, no hay mérito alguno en mí. El mérito es de Cristo Jesús, el mérito es de Cristo Jesús. Alguien tiene que cambiar la estructura de pensamiento. El mérito ha sido de Cristo, no ha sido mío, no ha sido tuyo, ha sido de Cristo Jesús en tu vida, porque la gracia del Señor te ha alcanzado. Simplemente eso, ha sido simplemente eso. No hemos sido justificados gratuitamente por medio de la fe en Jesucristo. Hemos sido justificados, iglesia, y lo vamos a recordar cada vez que podamos. No han sido tus méritos, no han sido nuestros méritos. Han sido los méritos de Cristo. Los méritos se clavaron en una cruz hace 2000 años atrás. Gracias por esa cruz, Dios. Gracias por esa cruz. Si tú venciste la muerte, Señor, yo estoy seguro que tú podrás vencer todo pensamiento que se levante en contra del conocimiento del Señor. En el nombre de Jesús. Comienza a liberar, Señor. Comienza a liberar. Comienza a hacer una liberación, papá, en el pensamiento. Comienza a hacer una liberación en el pensamiento. Yo sé que tu historia piensa que las liberaciones siempre son como medias hollywoodenses, ¿no? Como que un hermano se arrastre por el suelo, vomite. Eso también sucede, iglesia. Pero las liberaciones más potentes van a estar en tu cerebro. La batalla de la mente, la brutal batalla de la mente está en tu cerebro. Date un minuto más para decirle, Señor, libérame de todo pensamiento. Libérame de todo pensamiento que no viene de tu palabra, Señor. Necesito avanzar, necesito progresar, necesito avanzar, Señor. Papá, estos pensamientos lo que han hecho es encarcelarme, es Dios mío, determinar la relación que tengo con los otros. Determinar, Señor, lo que creo de mí mismo. Determinar lo que creo incluso de la iglesia, Señor. Papá, libérame de todo aquello que no proviene de mí, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Si gusta, toque su cabecita, unja su cabeza. El Señor le ha dado autoridad, potestad para bendecirse. Dios, en el nombre de Jesús, queremos que tú puedes hacer lo sobrenatural. Queremos que tú puedes hacer lo sobrenatural, Señor. Una liberación en progreso, una santificación en progreso en el nombre de Jesús. Y cantamos al Señor. Aleluya.